Bueno, ¿qué tal, compañeros, compañeras? Estamos en la primera sesión del módulo 1, que tiene por título ¿Por qué una escuela de formación popular para líderes? ¿No? Queremos en esta primera sesión compartir con ustedes un poco más el detalle de lo que hace el Instituto Bartolomé de las Casas, que conozcan al Bartolo. ¿Pueden ver la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Genial. sí se ve. Que conozcan al Bartolo, que conozcan sobre todo también cómo es la noción de formación que el instituto promueve desde esta inspiración cristiana en el amor al prójimo, en la opción preferencial por los pobres. Entonces, la sesión de hoy tiene dos partes, una primera en la que vamos a conocer el instituto y una segunda en la que vamos a hablar de la escuela Hugo Echegaray, que hasta el año 2020 era presencial, que por la pandemia ha hecho acciones más virtuales, y que ahora este año con ustedes está iniciando este ciclo de formación para nuevos líderes y lideresas. Entonces le doy el pase a Luis Malaspina, que es el director general del Bartolo, para que él pueda acompañarnos en esta primera parte. Okay. Gracias, Lidia. Bueno, esta presentación justamente tiene una frase que es muy inspiradora para el nacimiento y el fin del instituto, ¿no? El crear razones de esperanza, porque justamente esta perspectiva de liberación desde América Latina, cuando se hablaba de un Dios amor, este Dios, digamos, que quiere lo mejor para todos nosotros, en un contexto de precariedad muy grande, de pobreza muy fuerte, como es América Latina, generaba entonces la necesidad de hablar de un Dios desde el sufrimiento del inocente y por tanto también darle razones concretas de esperanza de que existe un Dios amor en medio de ese contexto tan difícil, ¿no? Y entonces, por eso esa palabra y esta frase dice mucho de esta inspiración que tiene el instituto, que está acorde con la perspectiva de liberación del propio padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Entonces, por eso esa frase es muy, muy simbólica. Y vamos a pasar un video que justamente refleje todos estos temas contados por el propio Gustavo y algunas personas que han tenido buen tiempo en el Instituto Bartolomé en el Bartolo, ¿no? Sí, ahorita voy a poner el video un momentito. Cuestiones técnicas. A ver. Aquí está. Bueno, pero voy a volver a ponerlo porque tengo que compartir sonido también. Ah, ya. Sí, sí. No solamente van a ver imágenes. Sino, exactamente. Ok. Vamos a compartirles el video institucional. Yo no tengo esperanza si yo no creo yo mismo razones de esperanza para mí y para nosotros. La esperanza es en realidad mirar hacia adelante, pero actuar. No esperar que me llegue de casualidad la esperanza. El Instituto Bartolomé de las Casas fue fundado en 1974 y su trabajo se basa en el fortalecimiento y formación de personas para el ejercicio de una ciudadanía activa, capaz de concertar propuestas de desarrollo en respuesta a los problemas del país, enmarcándose en una perspectiva ética y espiritual inspirada en la opción preferencial por los pobres. Fue una iniciativa del padre Gustavo Gutiérrez y de un grupo de laicos que les interesaba tener un espacio o un lugar en el cual se pudiera reflexionar y compartir distintas experiencias sobre lo que estaba sucediendo en el país. El sueño era, en realidad, plantear una pastoral con un primado de atención a los pobres, ¿no? El año 71 aparece Teología de la Liberación, el libro. ¿Cómo decirle al pobre que Dios lo ama cuando vive en una situación inhumana y antievangélica? Hay que ser solidarios con esas personas que sufren la pobreza o cualquier forma de marginación y acompañarlos en una lucha para superar eso. La opción por el pobre no es únicamente ayudar, es ayudarlo a ser
persona, a valorarlo. ¿Acaso es necesario ser cristiano para hacer la opción por el pobre? No. El Instituto Bartolomé de las Casas trabaja con 3 ejes fundamentales a través de sus proyectos: el eje de formación, el eje de incidencia política y el eje de fe y espiritualidad. El eje de formación está enfocado en el desarrollo de conocimiento a través de una propuesta educativa integral basada en la opción preferencial por los pobres. Su apuesta formativa tiene como propósito la formación de un liderazgo que busca la participación ciudadana. En los 90 se desarrolla mucho el trabajo de formación. En esa época se le llamaba de educación popular, ¿no? Y este trabajo de formación se plasma de diferentes maneras, ¿no? En 1994, se crea la Escuela de Líderes Hugo Echegaray. Y también teníamos una serie de cursos y programas que se daban a experiencias en distintos lugares del país. El Instituto Bartolomé de las Casas ofrece servicios que contribuyen a la formación. El Centro de Documentación, por ejemplo, contiene más de 20.000 libros y una completa hemeroteca para darle a los usuarios información bibliográfica sobre los hechos y temas más importantes que marcan la vida de la Iglesia y de la realidad latinoamericana. El Servicio de Ciudadanía Global busca fortalecer a la sociedad civil mundial, formando ciudadanos y ciudadanas globales que realicen acciones de incidencia internacional. Ya en el año 2000, se empezó con la experiencia de que en ese momento se llamó voluntariado universitario, hoy día se llama Programa de Educación Intercultural para el Desarrollo. Entonces, ese programa que empezó como un voluntariado lo hemos ido transformando en un programa de encuentro entre organizaciones pequeñas que pueden existir en Lima o en otras regiones y universitarios que van a compartir como voluntarios tareas en función del desarrollo. Siempre quise hacer voluntariado porque yo vivía en Comas. Mi hincapié a buscar zonas al norte era poder construir dentro de mi distrito, de mi espacio, ¿no? Llegué a Guarmihuasi en el 2013, lo cual también fue interesante la experiencia porque en Guarmihuasi trabajan muchos con políticas de protección al infante. Esto hacía el Bartolo, ¿no? Esta forma de aprender a través de la experiencia, no necesariamente la teoría, ¿no? De la experiencia, de ver al otro como uno, ¿no? Como nosotros, ¿no? No a nosotros como un ideal, ¿no? Siempre el aprendizaje era horizontal y tampoco nunca fue ni impositivo en temas de género, en temas de iglesia, en temas de religión, ¿no? Simplemente es volver a replantearte lo que está sucediendo con tu país y qué es lo que tú estás aportando a eso, ¿no? Como estudiante universitario, como futuro profesional, ¿no? El Instituto Bartolomé de las Casas trabaja el eje de incidencia política de la mano de diversas organizaciones locales, promoviendo el diálogo y la propuesta argumentada. De esta manera puede influir en políticas públicas más democráticas y dar alternativas a las problemáticas complejas del país. Los agentes pastorales han acompañado las luchas de la gente. Por ejemplo, han acompañado la movilización de los comedores. También ha acompañado la experiencia del vaso de leche. En lo de Bagua, los agentes de pastoral y la vicaría han acompañado a los líderes indígenas selváticos acusados y los han asistido hasta que han sido absueltos. ¿Qué cosa es esta preferencia por el pobre? Pues es darse cuenta de que vivimos en una sociedad en la que somos muy desiguales. Entonces la presentación del tema de la teología de la liberación es hacer ver que aquellos marginados, ¿no? De alguna manera, pues tienen tanto derecho como otros. Los agentes pastorales fundamentalmente tienen una acción territorial, ¿no? También. Entonces muchos de ellos son sacerdotes, religiosos, laicos, que viven en localidades que hacen parte de una parroquia. El Instituto Bartolomé de las Casas considera a las comunicaciones como un elemento estratégico institucional. Es por eso que ha desarrollado canales desde donde mantiene una comunicación adecuada y eficaz con cada uno de sus interlocutores. El otro eje fue la comunicación, que ya había empezado con signos, pero que también sacábamos materiales para ayudar a la gente que trabajaba en los sectores populares a que tuviera como insumos para estos procesos formativos.
Hemos diseñado juntos una metodología de intervención a través de los talleres, como el tema del enfoque comunicacional. Es la forma de cómo construir un proceso legal, una demanda, con los mismos actores. Ese proceso es el proceso de la consulta previa del proyecto Hidrovías. Es un proyecto para dragar ríos amazónicos. El tema es que esos dragados generan una turbidez que ponía en peligro la pesca, en la cual viven las comunidades nativas. Se pidió consulta y el gobierno no respondió. Entonces, en ese escenario jugó un papel muy importante el Instituto Bartolomé de las Casas, porque es una intervención que nace fruto de un gran esfuerzo de articular el trabajo de diferentes comunidades nativas y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que deciden sumar esfuerzos para lograr más incidencia, fundamentalmente en políticas públicas. La reflexión teológica es una tarea importante para el Instituto Bartolomé de las Casas. Es por eso que mediante su eje de trabajo de fe y espiritualidad se propicia espacios de reflexión que recojan la experiencia del trabajo de los cristianos. La fe no es algo que se vive aparte, en momentos, en espacios espirituales, alejados de la realidad, sino que se vive en medio de la realidad y se vive junto a los que sufren. Cuanto más humano uno encuentre al prójimo con quien uno está, ¿no es cierto?, es que estamos más en una línea humana y evangélica. En la parroquia, en la labor pastoral, es importante la formación, ¿no?, de líderes y de dar elementos formativos a los agentes pastorales. Esa es una tarea que el IBC realiza, ¿no? Yo creo que es necesario, ¿no?, nuevos dirigentes que tengan otra mirada, ¿no?, con una mentalidad más crítica, ¿no? Entonces el Bartolo ayuda a la formación de dichos dirigentes, ¿no? El Centro de Apoyo Parroquial consta de un equipo de promotoras. Trabajamos haciendo las charlas preventivas de la tuberculosis. Para esto el padre nos mandó a prepararnos, a formarnos y dar el sentido y el concepto que es un líder. Y me ayudó mucho porque no tenía ni siquiera el concepto que es trabajar en una asociación de base, la política. Está bien que a los pacientes de TBC hay que ayudarles, darles algún apoyo económico en alimentos, ¿no? Pero eso no es lo fundamental es que ellos se organicen, reclamen por sus derechos, su dignidad. De igual manera, no se aleja de las principales preocupaciones que amenazan al mundo moderno. Por eso mismo, el cuidado de la creación es un eje transversal fundamental en el trabajo del instituto. Últimamente tenemos la carta del Papa, Laudato Si, que es un documento fundamental, contemporáneo, que nos ayuda mucho a cristianos y no cristianos a conocer el compromiso de la Iglesia en relación al tema del medio ambiente. Es la mayor satisfacción, ¿no?, sentir que uno está en un proyecto de trabajo que es útil para la gente, que es algo muy importante como es la superación de la pobreza, la toma de conciencia de la gente de que puede tomar en sus manos su destino. Nadie va a decir, no, si está muy bien que haya desiguales. Eso no lo dice nadie, pero sí lo practica porque no se interesa por cambiarlo. Pero el hecho de que lo diga la teología es porque lo vemos como un deber del cristiano. No hay auténtica opción por el pobre si no hay amistad con el pobre. Yo creo que es así, no solamente es un objeto de mi ayuda. Bien, creo que es un video que resume con mucha claridad todas las apuestas del Bartolo, las inspiraciones que hasta ahora también nos animan, ¿no? Y que en el contexto actual creo que siguen súper vigentes, a pesar de que este video tiene ya unos años. Estos fundamentos que se presentan son totalmente vigentes en esta nueva realidad, ¿no? Quizás podríamos ir conversando acerca de
de las impresiones que pueden haber tenido ustedes del video con estas preguntas, ¿no? ¿Qué ideas reconocen sobre el quehacer del Bartolo, ¿no? ¿Qué les pareció de novedoso, innovador, ¿no? Y qué otras ideas quizás no les quedan muy claras? En base a estas 3 preguntas, quisiera que podamos tener un espacio de compartir y de conversación más abierta de estas impresiones que han tenido. No sé si todos ya conocen el Bartolo, ¿no? Parece que algunos ya sí, ¿no? Entonces, quizás a algunos no les parece tan novedoso, pero sí pueden tener algunas opiniones incluso más formadas de lo que acaban de oír en el video, ¿no? Entonces, dejamos el micro abierto a la participación. Sí, compañeros, les animamos a que puedan responder, que puedan comentar, pueden alzar la mano o simplemente iniciar su intervención por el micrófono, y los que tienen poca señal quizás por el chat, pero sí nos es muy valioso poder escucharles, qué opinan de ese trabajo que hacemos, se sienten identificados, les parece interesante. De repente no ha estado muy claro lo que se ha podido dar comunicar en el video. Entonces, es el momento en el que les toca a ustedes, por favor, intervenir. Entonces los invitamos a que puedan hacerlo. Buenas tardes, acá te habla Bruno Arastuco. ¿Qué tal, Bruno? Bien, acá en la selva de Cusco, en el distrito de Megantoni, en la convención. Ajá, muy bien. Bueno, lo que ha mostrado el video es muy novedoso para mí. Por ejemplo, algunas partes no está bien en video. Creo que más. Entonces, ese es el caso. Entonces, quisiera un poquito más profundizar, creo que un poquito más. ¿Nos podría explicar también un poquito? Eso nomás. A ver, un momentito. Estaba hablando Bruno, luego le escuchamos a Eulogio. Sí, porque se cruzó ahí la... Se cruzaron los audios, ¿no? Sí, primero Bruno y luego Eulogio. Gracias. Ya, sí, ¿me escuchan, Sí, sí, ciertamente. Te escuchamos, Bruno. Ajá, sí, hay una parte que los líderes, cada pueblo indígena es... Acá, por ejemplo, en la selva, a veces el pueblo indígena ya está perdiendo el liderazgo, Si uno está esperando que haga por ellos, Siempre ha sido eso. Y hay una parte que se mostró en un video, una parte que lo comentaron que, o sea, mismo acá población y misma sociedad interesada que ellos comiencen a hacer algo por ellos, no esperar que hagan por alguien, eso es lo que me ha gustado bastante a mí, un poco de mensaje que me está dando, Okay. Y poco más quería un poco de mi opinión, lo que me gusta en esa parte. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Eulogio, ¿no? Eulogio, estabas comentando, compañero, se cruzó ahí el audio. ¿Podrías, por favor, volver a decirnos qué cosa te gustaría profundizar? Creo que ha perdido el audio. No, es Eulogio. Te escuchamos, Eulogio. Eulogio, ¿estás por ahí? Bueno. ¿Alguien más se anima, compañeros, compañeras? Compañeras, ¿se puede? Sí, primero Cirilo y luego Orlando. Compañeros, compañeras, muy buenas noches. Yo me llamo Cirilo Aguilar Condori. Soy del Cusco, de la provincia de Canchi, Sicuani. Para mí es una alegría de participar ya la tercera vez
en esta escuela de Hugo Echegaray. Lo valioso que rescato y rescatado desde el inicio es siempre los que promovemos el liderazgo en nuestras organizaciones, siempre adolecemos de ampliar nuestros conocimientos teóricos en los diferentes aspectos, ya sea social, político, económico, y eso creo que el Bartolomé de las Casas, cuando realizaba este tipo de eventos, me fortalecía, y uno de esta escuela venía innovado con nuevos conocimientos y así de esa manera también mejorar en el sitio o en el lugar donde uno se estaba desempeñándose. Y a mí me fortaleció bastante los 3 ejes fundamentales que se presentó en el video, y yo me sentí parte de eso, es como si estuviera dentro del video. Y creo que en esta oportunidad también va a ser muy valioso e importante recoger los conocimientos que nos van a impartir en esta escuela de formación. Estoy yo muy agradecido, y a ver si recordar a otros profesores o los anteriores directores que eran, también los recuerdo mucho y sus conocimientos así. Bueno, estaremos, a ver, durante estos meses que vamos a estar, seguiremos compartiendo. Muchísimas gracias. Gracias, Cirilo. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios por esta oportunidad. Mi nombre es Orlando Janampa González. Yo, la verdad es que tengo sentimientos encontrados para expresarme. No sé por dónde comenzar, pero voy a tratar de reducir. Yo estoy ahorita en la ciudad de Ica, pero yo soy de Ayacucho. Y yo por primera vez he participado en la escuela, en el Bartolomé, en el año 95. Creo que fue la primera escuela que se desarrolló, escuela que era para dirigentes populares, con ese nombre, ¿no? O sea, desde ese momento yo me acuerdo mucho cuando la primera vez que llegué, bueno, ya habían dirigentes que sí sabían ya sobre los derechos humanos, ¿no? Y yo la verdad es que yo no tenía la menor idea de qué palabra es eso, ¿no? Cuando escuché por primera vez y que nos dijeron, dibujen en la mano, en cada dedo, un derecho humano, ¿no? Y yo no tenía la menor idea. Bueno, acá quiero responder las 3 preguntas, ¿no? ¿Qué ideas reconoces sobre el quehacer de Bartolo? ¿Qué reconozco yo? Es una institución que está mirando siempre al prójimo, que está mirando siempre que todos seamos solidarios. A mí me ha fortalecido el Bartolo y la escuela a mirar siempre al prójimo como si fuera yo mismo. Y siempre estar insistiendo, perseverando de que todos somos seres humanos y todos necesitamos y tenemos un mismo derecho, pero al final, en verdad es que si habláramos ya de política, pues vamos a que todo lo que se esmera en Bartolo todavía no se hace realidad, ¿no? Y redondeando, la verdad es que yo me siento parte de esta institución y gracias a ustedes no he podido caer en las tentaciones de malas mañas, ¿no? Porque si no, de repente ya no tendría este espacio de compartir con ustedes, mirándolos y sintiendo de que uno hay que caminar derecho, ¿no? ¿Qué le pareció novedoso? La verdad es que yo ahorita es novedad estar conectado con nuestro país, pero solo ver mi computadora y a escucharles a ustedes y a algunos mirar, ¿no? Entonces,
habrá un momento donde nos encontraremos y nos abrazaremos, ¿no? Que nuestro país es un país diverso, nos necesitamos entre nosotros y siempre pensar que podemos salir adelante todos, ¿no? Entonces, la novedad es que me siento vacío todavía estar frente a mi computadora, pero sé que estoy en un calor humano de una institución que nos convoca como líderes, ¿no es cierto? ¿Qué ideas que me resulta poco claras? No creo que haya pocos, pero sí tengo ansiedad de conocerles a ustedes y todos los temas que se vengan, sé que nos va a fortalecer a nosotros. Yo personalmente no me canso de escucharles a ustedes, de seguirlos, y bueno, esta plataforma digital nos conecta, pero yo me siento vacío siempre que no, yo quisiera estar conversando con ustedes frente a frente, cara a cara, mirarles el rostro y decirles pues de que somos un país diverso, ¿no? Y invito a todos los compañeros que se expresen lo que sienten, ¿no? Porque yo sí, de verdad es que me olvido de todo lo que tengo que hacer y expresarme lo que me toca hacer con ustedes. Y tengo un compromiso de que esto, lo aprendido acá, tengo que compartirlo. De repente las próximas reuniones, de repente en mi casa, en donde estoy, de repente voy a tener invitados que escuchen lo que los profesores van a dictar los cursos que saben hacer, ¿no? Y para mí Bartolo es mi casa. Muchas gracias. Gracias, Orlando. No sé si alguien más se anima en comentar. Gracias a los compañeros que han estado expresando, ¿no? sus reflexiones, sus recuerdos, sus emociones también. Es un espacio también para eso, ¿no? Bueno, creo que no hay alguien más que se anime. Bueno, entonces pasamos a... Sí, me parece muy interesante lo que han compartido. Creo que hemos tenido, ¿no? De distintas impresiones desde la intervención inicial de Bruno, que es la primera vez, entiendo, que se aproxima al Bartolo y cómo rescata justamente esa capacidad de agencia que se propone, ¿no? De poder desarrollar las cosas por propia voluntad, que ese es el esfuerzo, o sea, no enseñar, no solamente, digamos, tener una perspectiva de resolver las cosas por los demás, sino darles la capacidad para que ellos mismos puedan ser, como dicen, agentes de su propio desarrollo, para que puedan justamente con su esfuerzo y dedicación poder mejorar las cosas en su localidad, ¿no? Y de verdad también es un gusto poder escucharlos, tanto a Cirilo como a Orlando, con una cercanía y un agradecimiento grande de todo lo que han recibido de este espacio de formación. Eso creo que también, de verdad que para nosotros como organización nos alienta mucho. Es esos testimonios como ustedes los que nos animan a seguir en esta labor, porque como han dicho, pues las cosas para que se vuelvan, digamos, en esta perspectiva de solidaridad y fraternidad, hay mucho trabajo por hacer aún, y estos testimonios de ustedes nos animan mucho. A mí personalmente lo siento así, como, ¿no? Desde el 94, Orlando, que ha participado desde los primeros años de la escuela, ¿no? Y que tenga tan vivo el recuerdo y que, en fin, lo haya influenciado para poder mantenerse, como él dice, firme ante las tentaciones, porque finalmente las coyunturas concretas son complejas, ¿no? Y los dilemas éticos que se encuentra uno como dirigente, como, digamos, gestor de distintas cosas en su localidad son muy fuertes. Entonces, de verdad yo agradezco todas las intervenciones y entonces, en base a eso también poder poner énfasis en algunos de los temas que consideramos que son fundamentales y que se dicen también en el video, ¿no? Y que lo han ido diciendo, ¿no? Este fortalecimiento y formación de personas
para una ciudadanía activa tiene que ver con esa capacidad justamente de resolución propia de los problemas que pueden aquejarse en las comunidades de cada uno de ustedes, ¿no? Capaz de concertar propuestas de desarrollo enmarcadas en la realidad del país, ¿no? Como menciona ahí en el texto. Esta dimensión ética, ¿no? Que Orlando, mejor dicho, fue tan explícito, que a nosotros nos parece así central, ¿no? En donde la prioridad justamente está en los pobres porque tienen la mayor necesidad, ¿no? Pero justamente es una ayuda que viene desde un punto de vista más de su dimensión como persona, ¿no? Como amigo, como bien lo dice también Gustavo, ¿no? Uno en el momento de poder gestionar o hacer alguna acción en favor de aquellos que tienen menos oportunidades, es el poder reconocerlo, acompañarlo, ¿no? Más allá de la ayuda concreta, sentirse cercano y amigo con él es fundamental porque justamente le da las capacidades y seguridades también para que las mismas personas puedan ir creciendo y viendo qué cosa es lo mejor para ellos, ¿no? Desarrollándose a sí mismos. Entonces, más allá de la confesión, como ahí, ¿no? Pero sí, entonces, esos son puntos muy importantes y también desde la experiencia misma de la escuela, ¿no? El poder reconocer cómo uno también puede generar aprendizajes desde la experiencia, ¿no? Todos los que vienen normalmente a este espacio de formación ya han tenido experiencias de diverso tipo y cada experiencia es valiosa. Cada experiencia siempre trae algo nuevo y entonces en esa lógica es que también está estructurada este espacio de formación, ¿no? Por eso todas las acciones y experiencias que cada uno de ustedes trae, es importante que las puedan compartir, ¿no? Que las puedan expresar, porque son ejemplos para justamente poder ver cómo podemos resolver problemas que cada uno de ustedes puede tener y que son en algunos casos distintos, pero en otros casos muy parecidos, ¿no? Y entonces hay un proceso de aprendizaje mutuo en donde no solamente es el profesor, digamos, que da una cátedra y un discurso, sino que nosotros estamos con la intención de también que el proceso formativo en este espacio sea un proceso de construcción conjunta, ¿no? Que las dinámicas un poco de taller, ¿no? La palabra taller a veces está tan manejada que taller en realidad a veces pierde un poco el sentido, ¿no? De lo que significa un taller como espacio de construcción conjunta, que viene de los oficios, ¿no? Los talleres, el oficio, todos ponían un esfuerzo para construir en conjunto un producto, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que también inspira el espacio de formación en la escuela, ¿no? Aprender de la experiencia en donde tanto profesores como ustedes que son partícipes de este espacio tienen cosas que mostrar, que enseñar. El profesor tiene tantas cosas que aprender de ustedes como ustedes de él. Entonces, eso creo que es fundamental para que este espacio de formación pueda ser relevante para ustedes, ¿no? Y que realmente lo que ustedes reciban sea significativo para que puedan aplicarlo en sus propios espacios, ¿no? Han dicho que vienen, bueno, que están en Ica, pero son de Ayacucho, ¿no? Las realidades de cada una de las partes de nuestro país es tan diversa y tan rica que es importante traerlas a este espacio de formación y aprender todos, ¿no? Y finalmente, bueno, el tema del prójimo, ¿no? O sea, que también lo pone ahí como ver al otro como uno, es como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Esa capacidad de poder hacer el esfuerzo, porque claro, efectivamente solo el otro va a poder tener realmente conciencia de la experiencia, pero hacer el esfuerzo
de poder entender, digamos, desde dónde el otro está viviendo, está hablando, está contando una experiencia es fundamental. Eso es la esencia también de todo proceso de aprendizaje, ¿no? Y que debería, en esta perspectiva, poder utilizarse tanto desde ustedes como partícipes, ¿no?, de los procesos de formación, quizás también ponerse en el lugar desde donde hablan los profesores de la escuela, ¿no? Y a veces poder tener como profesores discursos un poco elaborados y decirles, bueno, a ver, te pongo este ejemplo más concreto y hablemos aquí. Entonces es un poco ayudarlos también a que el profesor o el que va a hacer la clase pues, se pongan en los zapatos de ustedes, ¿no? Y creo que esa es una dinámica que puede ayudar muchísimo a este proceso de formación más significativo y relevante para sus propias realidades, ¿no? Bueno, eso es. Entonces, por mi parte, creo que eso es todo respecto al instituto, y Lidia ahora les podrá comentar un poco más ya con esta entrada a lo que significa la escuela como espacio de formación, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. En efecto, apostamos, como bien lo has dicho, por un proceso formativo dialogado, que reconozca el saber de los líderes y todas las experiencias que traen consigo. Y bueno, agradecerte por tu presencia, esperamos que te puedas quedar con nosotros, y si no, hasta otra oportunidad. En cualquier momento tú sabes que puedes entrar también al espacio de escuela, aquí están los compañeros también para poder compartir sus impresiones y sus reflexiones. Gracias, Gracias, Lucho. Lidia. Bueno, compañeras, no sé si tienen algún comentario como para cerrar esta primera parte y ya entrar de lleno a lo que es la escuela. Me pueden responder sí o no por el chat, comentarlo por el micro, por favor. ¿Algún comentario más? O si no, ya entramos a esta segunda parte. Están un poco silenciosos hoy día. Bueno, entiendo que todo está claro. Bueno, vamos a hablar ahora sobre este espacio que nos convoca, que es la Escuela Huechegaray, que como bien nos comentaba Rosa en el video, tiene una primera versión en el año 1994, ¿no? Entonces remontémonos un poco a lo que era el país en ese tiempo, ¿no? Estábamos iniciando un proceso coyuntural en el que post-autogolpe del 92, con una nueva constitución en el 93 y con una instauración de un modelo económico que hasta el momento sigue vigente y que, bueno, ya conocemos muchos todas las diversas afectaciones, impactos que ha tenido en toda la historia de nuestro país en estos últimos casi 30 años, un poco más. Entonces, la escuela inicialmente tiene esta motivación de poder darle herramientas, construir herramientas junto a líderes populares de todo el país para hacer frente a esa coyuntura que estaba debilitando la participación ciudadana con esta criminalización de la política, del hacer política, etcétera, ¿no? Y también para fortalecer esto que comentaba Orlando, la conciencia y la defensa de los derechos humanos, que todos y todas somos seres humanos que tienen que ser reconocidos en sus derechos, reconocidos en su individualidad y también en su diferencia. Es importante para el Bartolo eso, que una persona que es consciente de derechos puede hacer una defensa de sus derechos y a la vez generar procesos transformativos de manera colectiva. Para el Bartolo es importante que los ciudadanos puedan ser conscientes de lo que pasa en el país, en su localidad, en su comunidad, y sobre eso generar diálogos y generar propuestas que permitan un cambio, como decíamos, con intereses colectivos, que busquen el bien común, que busquen el cuidado de los recursos, que busquen la defensa de la democracia, el fortalecimiento de la participación ciudadana, etc. Tres ideas claves: educación, sociedad y política.
¿no? La idea de la escuela es que, como comentábamos, los líderes puedan ser conscientes de lo que pasa en su comunidad. O sea, no puede ser un líder aislado de lo que sucede, las problemáticas locales, nacionales, incluso globales, y poder también tomar en cuenta a los actores con los cuales convive, cuáles son los aportes, las posibles alianzas que se puedan generar en la comunidad, con las autoridades, etc. Y sobre todo que la formación ciudadana debe tener y tiene ya una intencionalidad política. ¿Qué supone esta intencionalidad política? El hacer, el tomar estos saberes que tenemos para concretar acciones que permitan cambios. Como decíamos ya, cambios en favor de transformar las situaciones de injusticia, las situaciones de pobreza, las situaciones de discriminación, etc. Entonces, por ejemplo, aquí el texto dice que lo educativo, la educación, involucra escenarios, prácticas y proyectos que inciden en la formación de los ciudadanos y que alimentan sus sentidos de pertenencia e identidad. Aquí lo cultural, la cultura en sí tiene un papel importantísimo, ¿no? Porque es el ámbito, el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos, lo que nutre nuestro repertorio de identidad, nuestra cosmovisión del mundo, nuestros ritos, nuestras tradiciones, todo ello nos hace personas y, a ver, se está colando un micro, todo ello nos constituye seres humanos y en nuestra interacción, al intercambiar conocimientos, al intercambiar experiencias, podemos ir tejiendo saberes y tejiendo oportunidades de generar ideas colectivas, ¿no? Entonces la intención política promueve una conciencia crítica de lo que está pasando en el país, en la localidad, en la comunidad. Y eso es una oportunidad para poder no caer fácilmente en discursos de alienación o en discursos de noticias falsas, por ejemplo, ¿no? Ser críticos, por ejemplo, a esa idea de globalización como un proceso de desarrollo exitoso, pero que también implica, por ejemplo, una imposición de modelos culturales, de modelos económicos que están haciendo mucho daño a muchas comunidades indígenas, a muchos procesos también de identidades que se están quebrando, etc. ¿no? Entonces es importante que se puedan tener comprensión de los cambios, de lo que está pasando en el contexto, hacernos en la interacción con los otros y con nuestro entorno. Todo ello genera conocimientos, saberes y dan un sentido de liberación humana, emocional y social a la vida de cada uno de los dirigentes. Ese es un poco el sentido de lo formativo desde el Bartolo y desde la escuela. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, hay niños en casa. Nuestra apuesta inspirada en la liberación entiende la formación como un proceso. Quiere decir que es un proceso continuo, dinámico, en el que no hay un profesor y un alumno, sino hay un diálogo, ¿no? Ustedes aprenden, nosotros aprendemos. Ustedes enseñan, nosotros también podemos enseñar. Toda la vida estamos en continuo aprender, entonces es casi una invitación para poder tener conciencia de que cada proceso, cada interacción también genera mucho aprendizaje, ¿no? Puede ser un proceso de construcción de conocimiento, un solo ver cómo de repente una compañera nos enseña a cómo las mujeres se organizan para poder construir un plan de alimentación para la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces la formación es un proceso continuo y dinámico, no hay roles específicos. La enseñanza y el aprendizaje es el diálogo y es interacción. ¿Okay? Una segunda idea fuerza es que es importante que esta formación inspirada en la liberación busque y promueva el reconocimiento de estas tres dimensiones del ser humano: el ser, el saber y el hacer. El ser vinculado a todo nuestro interior, esto que comentaba hablando de las emociones, ¿no?
nuestros vínculos, es importante reconocernos en nuestros pensamientos más internos, ¿no? Esto nos permite, a su vez, reconocer, por ejemplo, cómo nos impacta el contexto en nuestros sentidos. Por ejemplo, ¿no? En la pandemia, en la escuela, iniciamos diálogos y justo preguntamos cómo se sienten los líderes en este momento en el que no pueden salir a la calle, en el que estamos básicamente encerrados, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Entonces es importante ese reconocimiento de lo emocional, de nuestros pensamientos, ¿no? Lo que los psicólogos y sociólogos llaman este mundo intersubjetivo, ¿no? Toda esta constitución de nuestras emociones, de nuestra identidad en diálogo con los contextos. La otra dimensión es el saber, que tiene que ver más con los conocimientos y las experiencias. Para el Bartolo y para la escuela, la experiencia es fuente de conocimiento. Como decíamos, aprendemos en la experiencia. Entonces, y eso también incluye lo que también comentó, si no me equivoco, Cirilo, la importancia de continuar actualizándonos, de continuar fortaleciendo nuestros conocimientos, nuestros saberes. ¿Okay? Por ejemplo, como líderes tenemos la intención de generar algún tipo de proyecto de debate, o que tenga que ser debatido, perdón, con alguna autoridad. Tenemos que conocer los procesos para llegar a un acuerdo, para llegar a un documento, etcétera, ¿no? Entonces es importante esta dimensión del conocer, del saber. Y finalmente el hacer, que ya es la concreción, la acción. No todo lo previo se hace experiencia en una acción inspirada en esta solidaridad, en esta idea de cambiar las situaciones adversas en las que nos enfrentamos. Y este punto 2 está vinculado al punto 3, que es esta metodología que generalmente nosotros promovemos, que es el ver, juzgar y actuar, ¿no? Entonces, a ver, discúlpenme un momento. Ya. El ver, juzgar y actuar implica, está muy vinculado a lo anterior. El ver es esta invitación que tenemos como seres humanos a analizar y conocer lo que está pasando. A ver, un momento. Disculpen, ok. Volvemos. El promover el ver, juzgar y actuar supone, el ver es tener la invitación a poder analizar y comprender el momento, el contexto, las problemáticas, una situación, etc., ¿no? Es saber tener acceso a información, es poder tener la oportunidad de compartir, de dialogar entre distintos sobre alguna situación importante, o que pueda afectar la vida de nuestra comunidad. Hay un micro que se está filtrando. Hay un micro que se filtra, compañeros, por favor. A ver, ya. Rubí. Lo silencio. Listo. Bueno, como decíamos, es poder tener la oportunidad de tener acceso a información que nos pueda permitir generar algún tipo de reflexión sobre lo que está pasando. Y luego pasamos al segundo momento, que es el juzgar, que ya es este momento de discernimiento en el que vamos nosotros a poder generar una conclusión de lo que ha pasado desde nuestras motivaciones, nuestros valores, desde nuestra comprensión del mundo, y ya luego pasar al actuar, a una acción concreta, que como decíamos estaba inspirado en los dos momentos previos, y que responde también a esta tercera dimensión que habíamos comentado anteriormente, que es el hacer, ¿no? Entonces todo está muy, muy concatenado, ¿no? En poder tener una visión formativa integral que permita reconocer estas dimensiones del ser humano y que permita una reflexión y una acción
crítica y propositiva que tome en cuenta lo que pasa en nuestra realidad. En conclusión, la formación inspirada en la liberación tiene estas tres características. El diálogo, todo proceso, como decíamos, es dinámico, es interacción, el reconocimiento de estas dimensiones y de estos procesos más integrales de formación y acción, y la OPP, que lo van a escuchar siempre, que es la opción preferencial por los pobres. Esta opción preferencial por los pobres, que Gustavo resume básicamente en este amor y esta amistad por el pobre, como un sujeto que tal como nosotros también tiene derechos. Entonces, ya la próxima sesión vamos a tener mayor profundidad de este concepto de la opción preferencial por los pobres y cómo se relaciona y cómo se expresa el compromiso de los líderes desde esta inspiración. Entonces, quisiera invitarlos a que puedan comentar hasta el momento, qué tal les parece lo que hemos estado ahora dialogando, si tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver, micro abierto para que puedan ustedes ahora comentar. ¿Qué tal? ¿No? ¿Todo muy claro, compañeros? ¿No hay ningún tipo de comentario? ¿Están por ahí? Bueno. Vamos a hacer trabajos en grupo ahora, para ver si en el momento de los grupos sí podemos animarnos a comentar. Y bueno, vamos a, unos cuantos ahora, a ver, estamos 13 personas, si no me equivoco, saliendo Lucho y yo. Todos con micros, sí, todos tienen el micrófono. Entonces voy a armar dos grupos y voy a pasar por cada grupo para darles las pautas, para que puedan ustedes comentar. Les va a presentar básicamente dos frases en las que ustedes les pedimos que puedan un poco reflexionar qué opinan de esas frases que vamos a presentarles en los grupos. ¿Okay? Muy vinculado al liderazgo, muy vinculado a cómo un líder debiera, a su criterio, desenvolverse en situaciones vinculadas al diálogo, vinculadas también a cómo comprendemos los procesos en los que la comunidad debiera o no ser un factor determinante, ¿no? Para que un proyecto o una iniciativa pueda ser concretada. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a grupos. ¿Está bien? ¿Todos por ahí? Voy a enviar ahorita los grupos y yo voy a estar pasando para poder ahí darles las indicaciones. A ver, un momentito. Salas. Ya están pasando a salas. Ahorita voy a pasar por ahí. A ver quiénes quedan en sala. Sairenita y Rubí, por favor, den aceptar al momento en que se les invita a las salas. Galaxy, ¿quién es Galaxy? No tiene audio.
Ya. Ya, Lucho, voy a entrar a las salitas Ya. a darles las indicaciones. Ok. No hablan porque me están mandando mensajes por el chat del Facebook, del WhatsApp, que tienen muy mala señal varios. Es que eso dificulta que no puedan estar Que no ahí puedan participar más, ¿no? mucho, Porque ¿no? sí, Ujú. pues. Ya, voy a pasar a las salas a darle las indicaciones. ¿Ya? Ya, ok. Listo. Voy a la otra sala. Sí, a ver, las escuchamos. ¿Quién va a dar la palabra? Yo soy Asunción. ¿Sí, Juan? O Cirilo, ¿quién? Del grupo 1. Nadie se anima. Todavía no pudieron terminar el ejercicio. Compañeros del grupo 1, Cirilo, Juan, Bruno y Carla y Próspero. ¿Puede alguno de ustedes comentar el diálogo que generó las preguntas? De repente pasamos quizás al grupo 2. En ese grupo estaban Orlando y Franco.
Zairelita creo que entraba y salía por la señal. No sé si Orlando y Franco, ustedes pudieron comentar algo de estas frases que pusimos ahí. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Orlando, gracias. Ya. Mira, la verdad es que como es por primera vez que estamos haciendo este tipo de trabajos, no hemos tenido la iniciativa de cómo hacer el trabajo. Nos hemos demorado con la pregunta, pero al final no hemos hecho ningún comentario. Creo que decir la verdad, creo que es más no hay, o sea, no hay que maquillar nada por el estilo. Creo que todavía tenemos mucho que aprender y los próximos trabajos de repente sea desde que estamos monitoreando el equipo, de repente designar primero a los responsables para que ellos podrían coordinar con el grupo, ¿no? Pero, sin embargo, en las dos preguntas yo podría decir de que un líder es una persona que no debe someter al grupo, a las personas, ¿no? Porque en la primera pregunta como que dice, ¿no?, de que el líder es el que debe manejar a las personas o debe someterlo al trabajo o algo así, ¿no? Pero yo considero que el líder es una persona que se gana con ejemplos todas las, toda forma de trabajar, toda forma de... Ahí está la pregunta para poder yo responderlo, ¿no? El líder es una persona que se gana en hacer las cosas ya con tolerancia, con visión y integrar al grupo, la organización, a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, yo veo eso es lo que debe ser el líder, que nosotros nos construyemos poco a poco, ¿no? Y sobre el otro tema, que son los líderes que deben generar proyectos concretos, en realidad, en lo técnico, son los técnicos, los profesionales, cada uno en su área. Un líder es una persona que se conecta con todos, que genera igual trabajo en equipo, en grupo, con tareas, ¿no? Entonces, eso sería mi forma de verlo a un líder, ¿no? Un líder que tiene que saber conducir una comunidad, no importa el grupo o la cantidad de personas con quienes trabajan. Y por último, yo personalmente sí ya manejo el tema de tolerancia, el tema de respeto, de escucha entre todos todo un grupo que se puede trabajar como líderes y que al final todos somos líderes. Y lo que pasa, a veces nos cuesta reconocer nuestro liderazgo, ¿no? Entonces, yo tengo que sí mirar el liderazgo como un medio, como un instrumento de gestión para todos. Entonces, saber qué es una organización, saber por qué estás en un equipo y por qué estás comprometido con una comunidad. Y las personas vulneradas o vulnerables en sus derechos, creo que se construye eso de conocer sus derechos poco a poco. Eso sería mi aporte, Lidia. Gracias. Gracias a ti, Orlando, por esas reflexiones. Sí, entiendo que hoy, como comentaba al inicio de esta segunda parte, sí, pues hemos tenido problemas de organización para poder hacer
el trabajo como habíamos planeado. Es muy cierto esto que dice Orlando, y vamos a tomarle la palabra para que en adelante, antes de entrar a cada sesión en grupos, podamos dar las indicaciones de manera más clara, ¿no? Que hay una persona que tiene que tomar notas de lo que la gente y los integrantes puedan comentar, para luego esa misma persona facilitar el diálogo y exponer en plenaria los resultados. Es un poco la dinámica de estos trabajos en grupo y de la plenaria. Bueno, sí, recojo mucho lo que dices, Orlando. De hecho, esta idea de poner a las personas en el centro de las acciones que se desean hacer estaba muy ligada a esta idea de que el ser humano es quien debe ser el centro del interés de nuestras acciones como líderes, ¿no? No era la idea tanto la frase no tenía la intención de que se imponga una determinada acción, sino más bien era la idea de poder ubicar a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, a las madres, a los niños, ¿no? Como los principales motivos para que una acción se tenga que generar. Esa era un poco la intención. Entiendo muy bien esta lectura que has tenido tú, que también es importante justo en el diálogo poder tener este intercambio de opiniones, ¿no? Y muy de acuerdo también en esto que dices, que un liderazgo no debe imponerse, ¿no? Sino más bien lo contrario. Debe acompañar procesos más colectivos, desde el reconocimiento, la tolerancia que también señalas, Orlando, ¿no? Y bueno, esta idea del líder que solo debe saber cuestiones técnicas, veíamos que desde la inspiración del Bartolo, pues no es tanto recomendable, ¿no? La idea es que el líder pueda tener esta apertura de leer el mundo, de leer el país, de leer la comunidad, y sobre la conciencia y la comprensión de lo que pasa, poder generar iniciativas de transformación, ¿no? Eso es un poco lo que invitaban estas dos frases. Un primer momento, como decíamos, que se pueda reconocer que los seres humanos, las personas, somos el centro del desarrollo. No hay proyecto de desarrollo, no hay proyecto transformador, si no incluye a las personas como protagonistas de ese proceso. ¿Okay? Y en el caso de la segunda frase, el líder, como decíamos, tiene que ser una persona consciente y que comprenda el contexto. No solamente saber cuestiones técnicas, como dice la frase, sino más allá de lo técnico, del quehacer, de la cuestión más práctica, poder saber comunicar a la comunidad, a los vecinos, a todas las personas con las que interactúa, qué es lo que pasa, cuáles son las problemáticas que deben dar fundamento a nuevas acciones, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta, que era cómo podemos renovar nuestro compromiso de acción y reflexión desde este amor y respeto a los demás, sobre todo a los más vulnerables, es muy vinculado a esta opción preferencial por los pobres, que como ya decía Gustavo, supera las confesiones. Puede ser cristiano, no cristiano, puedes tener algún otro tipo de confesión. El amor, la solidaridad, el respeto, el reconocimiento hacia un otro distinto, que no es tan distinto finalmente, porque tenemos los mismos derechos, compartimos el mismo espacio, ¿no? Es importante para una interacción de igual a igual y en pleno reconocimiento de derechos de todos y todas. Bien, amigos, esto serían como las conclusiones de esta sesión. Hemos visto la mística, la motivación del Instituto Bartolomé de las Casas, que los acoge, y estamos muy agradecidos por su participación y su compromiso. Han podido conocer con mayor detalle las motivaciones del instituto, el sentido de la formación que tiene el instituto, el sentido de la formación que tiene la escuela, que recoge esta inspiración en la educación popular,
que promueve procesos de diálogo y que tiene sobre todo esta intencionalidad política, que los líderes y lideresas sean personas conscientes de lo que pasa en el mundo y sean protagonistas de estos procesos transformadores. Y finalmente, el desarrollo humano como una clave en la que se entiende el desarrollo no como una riqueza básicamente económica, sino como esta oportunidad que debieran tener los seres humanos para ampliar y fortalecer sus capacidades y espacios de decisión. Les agradecemos. Estamos, creo que 9 personas, hemos iniciado un poco más, comprendemos la dificultad de la señal. Estamos continuando buscando nuevas plataformas. En el caso del Meet, no permite hacer trabajos en grupo. Vamos a buscar la manera de tener mayor facilidad en esa plataforma para generar esos espacios grupales, para que el Zoom no sea la única opción de encuentro. ¿Está bien? Entonces, gracias Cirilo, Orlando, Juan, Franco, Bruno, Carla, Eulogio y Próspero por haber podido terminar juntos la sesión el día de hoy. Vamos a pasarles la grabación a todos también para que la puedan tener. Y hemos colgado en el WhatsApp, en el aula, un encarte que es muy importante y les va a servir mucho a ustedes para que puedan compartir esta visión del quehacer político de los dirigentes desde la inspiración cristiana en el amor por el prójimo, ¿no? Entonces, si la pueden imprimir de repente en sus comunidades sería valiosísimo. Ya no salen esos encartes, no están en físico porque los hicimos durante la pandemia. Entonces también están en la plataforma del Bartolo para que puedan ahí también descargar bastante material. Nos vemos la próxima semana. Yo les voy a escribir el lunes para confirmarles si vamos a hacerlo por el Zoom. Vamos a intentar que sea por Meet la próxima semana para que tengamos menos dificultad. Un fuerte abrazo y nos vemos. Gracias, compañera. Muchas gracias. Gracias, Cirilo. Buenas noches con todos. Hasta la próxima, compañeros.